actualizar, implícitamente hemos utilizado una tasa, ¿no? ¿Y de dónde viene esa tasa? ¿Cómo en los proyectos se pueden establecer estas tasas para la actualización de los flujos? Precisamente esa tasa es la que vamos a aprender a estimar el día de hoy y a esta la vamos a denominar tasa de corte. También se la denomina tasa de aceptación o de rechazo. Determinar nuestra tasa de corte, entonces, además del costo de capital, vamos a sumarle el riesgo país, considerando que la inversión está ligada o está asociada a un grado de incertidumbre producto de los factores macroeconómicos. Para determinar nuestra tasa de corte, vamos a decir que esta es igual al costo de capital más el riesgo país. Simplemente el costo de capital lo vamos a determinar de dos maneras, ¿no? Para nosotros el costo de capital, ¿no? Puede ser, si el financiamiento es totalmente propio, va a estar relacionado con la rentabilidad esperada o con las expectativas del inversionista. O si tenemos varias fuentes de financiamiento, vamos a determinar a través del costo promedio ponderado de capital, que también se denomina o tiene una denominación en inglés que se lo denomina, lo voy a hacer más abajito, costo promedio ponderado de capital, o también se le denomina WACC, ¿ya? WACC, ¿ya? Y bueno, el método de la rentabilidad esperada o de las expectativas del inversionista, vamos a utilizar el método de los KPMs, ¿ya? Que van a ver que es bastante sencillo. En realidad, las expectativas del inversionista, yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene su propia expectativa. Y esas expectativas a veces no son muy objetivas, ¿no? Porque si implícitamente nosotros nos preguntamos cuánto quisiéramos que genere de rendimiento una determinada inversión, seguramente todos vamos a atender y vamos a expresar y vamos a decir que esa rentabilidad debería ser lo más alta posible, ¿no? Para unos tal vez será del 50%, para otros esa rentabilidad tal vez sea del 100%, para otros tal vez esa rentabilidad sea más mesurada, ¿no? Tal vez sea del 20%, etcétera. Ahora, obviamente esa rentabilidad que vamos a esperar o que vamos a exigir va a estar asociada a nuestro conocimiento del mercado o al conocimiento que tengamos respecto a la inversión que vayamos a hacer, ¿no? Porque seguramente mientras más conozcamos el mercado y la actividad donde vamos a realizar la inversión, seguramente también nuestra tasa o nuestra expectativa va a ser más objetiva, ¿no? Sin embargo, el método de los KPMs nos establece una metodología para determinar la rentabilidad del inversionista o el rendimiento esperado del inversionista, suponiendo que la inversión es totalmente propia, ¿no? Es decir, que todo el financiamiento se va a hacer con el aporte propio. Bien, entonces vamos a decir que ese rendimiento esperado, esa rentabilidad esperada es igual a R sub F, es decir, a la tasa libre de riesgo más beta multiplicado por el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo, ¿no? Bien, supongamos que nosotros nos encontramos dentro del mercado inmobiliario y vamos a desarrollar estamos pensando llevar adelante una determinada inversión, ¿no? Pues vamos a suponer que dentro de este mercado inmobiliario, la tasa de referencia libre de riesgo va a ser la tasa de los DPF, supongamos, ¿no? Entonces vamos a suponer una tasa libre de riesgo del
4%, ¿no? Vamos a suponer que el rendimiento del mercado inmobiliario en promedio, vamos a suponer que es del 12%, ¿no? Y vamos a suponer que beta, es decir, la variación de la tasa asociada a la inversión que vamos a hacer en relación a la variación del mercado, vamos a suponer que beta es del 1.1, ¿no? Entonces, con estos datos nosotros vamos a determinar la rentabilidad esperada por el inversionista, o sea, ¿cuál debería ser la rentabilidad esperada por este inversionista, no? Obviamente que el beta y el rendimiento de mercado seguramente van a cambiar, no seguramente, con total seguridad van a cambiar dependiendo del tipo de inversión que vayamos a hacer, porque no es lo mismo invertir en un mercado inmobiliario, un mercado de la construcción, en un mercado de la manufactura, en un mercado de servicios, etcétera, ¿no? Y bueno, sus betas, es decir, las variaciones de nuestra inversión respecto a la variación del mercado va a estar asociada precisamente al tipo de sector que vayamos a invertir y también el rendimiento de mercado. Bien, entonces vamos a suponer para nuestro ejemplo, les decía los datos que ya hemos planteado. Entonces vamos a suponer, vamos a reemplazar, mejor dicho. Entonces acá nuestro rendimiento, nuestra tasa libre de riesgo es del 4% más beta, que es 1.1. Eso me quiere decir que la variación del producto de mi inversión es mayor a la variación del mercado, ¿no? Si el mercado, por ejemplo, aumenta su rendimiento en 1%, la variación respecto a mi inversión va a aumentar en 1,1%, ¿ya? Eso me dice mi beta. Entonces acá tengo el rendimiento del mercado que es 0,12 y acá tengo nuevamente la tasa libre de riesgo, ¿no? Bien, lo vamos a pasar esto a una hojita de cálculo, a una hojita Excel y vamos a calcular, ¿no? Entonces, RM, que era mi tasa de mercado, era del 0,12%. Mi tasa libre de riesgo era del 0,04% y mi beta 1.1, ¿no? Y mi rendimiento esperado, ¿no? Acá vamos a colocar una formulita, entonces vamos a decir que el rendimiento esperado, la expectativa del inversionista, es igual a la tasa libre de riesgo más beta multiplicado por la tasa de mercado o el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. Entonces, ¿cuánto debería ser mi rendimiento esperado o la rentabilidad que yo que voy a exigir como inversionista? Debería ser del 12,8%, ¿no? Entonces, yo ya he calculado mi tasa de rendimiento, pero suponiendo que la inversión es 100% propia, ¿no? Entonces, los KPMs, este es un método, me da la posibilidad de poder calcular mi tasa de expectativa, ¿no? Para que esta no sea muy subjetiva, porque si no conozco mucho el mercado, tal vez mi expectativa sea muy alta o tal vez mi expectativa sea muy baja, ¿no? Entonces, bueno, con este método yo puedo calcular de manera objetiva cuál debería ser mi tasa de rendimiento, ¿ya? Bien, creo que acá en la diapositiva, perdón, tengo un ejemplo, ¿sí? Y está relacionado a una inversión considerando varias fuentes de financiamiento, ¿no? Acá tenemos 3 fuentes de financiamiento.
Seguramente acá estamos hablando ya de una empresa en marcha, ¿no? Porque tenemos acciones ordinarias, acciones preferentes y crédito bancario, ¿no? Tres fuentes de financiamiento. Y la inversión total, fíjense acá, es de $80,000. Y acá tenemos, ¿no? em, los porcentajes de inversión respecto a cada fuente de financiamiento y el costo de cada fuente. Y acá ya tenemos calculado el costo promedio ponderado, ¿ya? Lo vamos a pasar esto al Excel y vamos a calcular de cero. Bien, entonces les decía, tenemos tres fuentes de financiamiento, ¿no? Acá, ¿no? Nuestras acciones ordinarias, acciones preferentes y crédito bancario, ¿no? Lo primero que tenemos que determinar es del 100% de la inversión, que la tenemos acá, del 100% de la inversión, ¿cuánto por ciento vamos a financiar con cada una de las fuentes? Y para eso lo que vamos a determinar es, o vamos a dividir el monto de la inversión de la fuente o el monto de aporte de la fuente respecto de la inversión total. Entonces, fíjense, acá está. Y esto podemos porcentualizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que con acciones ordinarias estamos financiando el 62,5% de la inversión, acciones preferentes el 6,25% de la inversión y con crédito bancario estamos financiando el 31,25% de la inversión, ¿ya? Bueno, nos dice que el costo de las acciones preferentes tiene una tasa de costo del 16%. El costo de las acciones preferentes, bueno, ordinarias era la anterior, ¿no? El costo de las acciones preferentes es del 13% y el costo del crédito bancario es del 7%. Ahora, ¿de dónde viene este costo? No se olviden que es la tasa de costo por el uso del dinero ajeno. Pero ustedes me dirán el tema de las acciones probablemente responde a una fuente de financiamiento interna, entonces estamos utilizando plata de los accionistas, ¿no? ¿Y a qué se asocia entonces esa tasa? No se olviden que esta tasa hemos determinado en función al rendimiento de las expectativas, ¿no? Que hemos determinado con los KPMs que hemos hecho anteriormente, ¿sí? Que puede estar asociada a este rendimiento. ¿Cuánto se puede esperar? Y normalmente lo que se traduce con esa tasa es que lo que esperamos ganar, producto de que el dinero que contamos hoy no lo vamos a utilizar hoy, sino lo vamos a utilizar mañana porque lo vamos a invertir, ¿verdad? Entonces, bueno, de ahí vienen estas tasas, ¿no? Que están ligadas a nuestras expectativas, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo determinamos el costo ponderado? Si nos damos cuenta, acá ya hemos determinado M, es decir, el monto dividido entre la inversión, ¿no? Acá ya hemos determinado este aspecto de la fórmula. Vamos a ampliar, ¿sí? Volvemos a nuestra formulita de tasa de costo promedio ponderada y nos fijamos acá, ¿no? Fíjense, para determinar el costo promedio ponderado de capital, es decir, el WACC, tengo que dividir el monto de cada fuente, fíjense el monto entre la inversión total. Entonces esto más o menos me va a salir como una relación porcentual, ¿no ve? Esa relación porcentual yo ya la tengo determinada acá. Esta es esa relación porcentual, ¿no? Ahora, ¿qué me faltaría? Me faltaría multiplicar por el costo de cada una de las fuentes, es decir, la relación porcentual por el costo de cada fuente. ¿Y dónde tengo el costo de cada fuente? Lo tengo acá, lo tengo identificado, ¿no? Bien, entonces vamos a multiplicar, ¿no?
multiplicamos. Y en última instancia lo que tengo que hacer es sumar, ¿no? Voy a sumar todos estos. Y de esa manera voy a determinar el costo promedio ponderado de capital, o es decir, el costo de capital utilizando tres fuentes o fuentes de financiamiento internas y fuentes de financiamiento externas, o utilizando fuentes de financiamiento propias y fuentes de financiamiento ajenas, ¿no? Entonces acá mi tasa de costo es del 13%, es decir, que el uso del dinero ajeno, propio y ajeno, valga la redundancia, para el proyecto tiene un costo del 13%, ¿no? Bien, esto habíamos dicho suponiendo que tenemos un mercado de capitales perfecto o que existe poco riesgo o poca incertidumbre al invertir en nuestra economía. Sin embargo, nosotros sabemos en la realidad que esto no es así, ¿verdad? Por aquello le vamos a sumar una prima de riesgo a la inversión y esa prima de riesgo es el riesgo país, ¿no? Entonces, acá nosotros para determinar la tasa de corte, primero vamos a calcular el riesgo país adicionalmente, ¿no? Supongamos que nuestro riesgo país Supongamos que nuestro riesgo país, ¿no? Supongamos que nuestro riesgo país va a estar dado por la tasa activa de los bancos menos la tasa pasiva de los bancos. ¿Sí? Entonces, para nosotros este va a ser el riesgo país, ¿no? En realidad, el riesgo país, cada empresa, cada inversor puede calcular su propio riesgo país en función de un análisis exhaustivo de los indicadores macroeconómicos. Pero una manera simple, sencilla de calcular también el riesgo país es utilizar esto que está relacionado con el spread bancario, ¿no? Esta formulita que está relacionada con el spread bancario. ¿Y qué es la tasa activa? La tasa activa normalmente es lo que cobran los bancos a las personas que van y contratan créditos, es decir, aquellas personas, empresas que obtenemos créditos de los bancos. Y la tasa pasiva es lo que los bancos normalmente pagan a sus ahorristas, ¿no? Vamos a suponer, vamos a suponer de manera rápida, vamos a simbolizar riesgo país, que los bancos de nuestro sistema financiero en promedio eh, para créditos de inversión tienen una tasa del 12%, ¿no? Vamos a suponer que la tasa de los bancos para créditos de inversión en promedio es del 12%. Y vamos a suponer que un DPF de los bancos a 360 días en promedio, vamos a suponer que es del 4%. Entonces, el spread bancario o el riesgo, en este caso hay un spread bancario del 8%, ¿no? Esa sería nuestra tasa de riesgo país, ¿no? Esa va a ser nuestra tasa de riesgo país del 8%. Bien, entonces, ¿cómo terminaría nuestra tasa de corte? Entonces, nuestra tasa de corte sería igual a nuestro costo de capital más el riesgo país, ¿no? Bien, entonces en nuestro costo de capital, si ustedes recordarán, considerando varias fuentes de financiamiento, acá tenemos una tasa de costo del 13%. 13%. Y tenemos un riesgo país del 8%, es decir, una prima de riesgo. Entonces, nuestra tasa de corte
va a ser igual al 21%, ¿no? Bien, suponiendo que nuestra inversión es totalmente propia, ¿no? Lo que hemos hecho a un inicio, ¿no? Vamos a calcular su tasa de corte suponiendo que la inversión es totalmente propia y hemos calculado la tasa de rentabilidad esperada, es decir, la expectativa del inversionista. Acá tenemos calculada, ¿no? Era del 12,8%, que no está muy lejana, ¿no? En el caso del ejemplo. Entonces vamos a suponer que nuestro costo de capital en este caso es esta tasa, 12,8%, y nuestro riesgo país, 8%. Por lo tanto, nuestra tasa de corte va a ser igual al 20,8%. ¿Sí?